Canal de Congreso, el canal de la Unión, presenta. Yo recuerdo a Valentín uno más, cuando era ya un gran dirigente, un importante personaje, él siempre se comportaba como uno más. Era un hombre de una gran congruencia. Un hombre de mucho valor, que veía la vida con mucho entusiasmo. Un hombre justo, limpio y gran luchador por el trabajador. Como un obrero luchador comunista. Valentín es constructor de organizaciones, líder de huelgas y, en especial, un combatiente por la unidad de la clase obrera de manera independiente y combativa. Era terco, no necio, terco. Pues bueno, tenía carácter, si no, imagínense si hubiera sido dirigente, ¿no? Yo a los ferrocarriles entré como empleado de los ferrocarriles y no era todavía miembro del partido. Estando en los ferrocarriles, ingresé al partido a sugerencias de compañeros que eran ferrocarrileros y miembros del partido. Él ingresó al Partido Comunista Mexicano en febrero de 1927. En ese periodo, ser comunista significaba ser miembro de la Internacional Comunista, o sea, de un partido político internacional. Cumplí 23 años, cuando era el dirigente ferrocarrilero más importante en la ciudad de Victoria, Tamaulipas. Allí él encabezó la huelga general de los ferrocarrileros en 1927, intervino el ejército y a él lo maltrataron físicamente, incluso le dieron un cachazo en el rostro y esa señal la tenía toda su vida, la tuvo toda su vida. Y lo encarcelaron y en solidaridad los campesinos de la zona hicieron un sabotaje. A raíz del descarrilamiento del tren, tuvo el problema. Plutarco Elías Calles, que era el presidente de la República, dio la orden de que fuera fusilado. Cuando el presidente ordenó que me fusilaran, el gobernador se opuso terminantemente a el fusilamiento. Los ferrocarrileros fueron a hablar con el gobernador de Tamaulipas, el licenciado Portes Gil. Porque él dijo que iba a causar una conmoción y una protesta de masas muy fuerte en la población. Y de esa manera lo convencieron de que no me fusilaran y me expulsó a Monterrey. Y gracias a eso se escapó. Y vino una comisión de lo que se llamaba en aquella época la Internacional Comunista, que no era otra cosa que el aparato más o menos de Stalin, ¿no? Le vinieron a plantear a Hernán Laborde, y a mi papá estaba ahí,
que asesinaran a Trotsky. Laborde dijo, déjeme pensar. La respuesta inmediata de Valentín, que fue, nosotros somos revolucionarios, no asesinos, los mandaron al demonio, tranquilamente a la famosa Internacional y a su propuesta. Eso fue un acto casi de insubordinación de estos dirigentes mexicanos, Hernán Laborde y Valentín Campa, frente a la autoridad ni más ni menos que de Stalin. Fue expulsado. Acusados de trotskistas. El Partido Comunista fue sometido a un periodo de divisiones, ¿verdad? Puesto que estas expulsiones forzadas de gentes tan destacadas como Laborde, Campa, etcétera, que era como expulsar al partido de sí mismo, ¿no? Puesto que ellos eran los símbolos y los organizadores principales de este partido. Eso creó situaciones muy complicadas. En los años siguientes vino la guerra, vinieron otros acontecimientos. Valentino estuvo fuera en una actitud de no hablar de esto nunca. Desde que Calles estaba en el poder, y este es este periodo, hay una manera de organización del pueblo que todavía subsiste aquí. Los charrazos, el asalto por la fuerza a los sindicatos y la imposición por la fuerza de grupos dirigentes adictos y dependientes del gobierno. Charrazo se le llama a la destitución que se hacía arbitrariamente, ¿no? Pero era cómo, de qué manera tú desde la cúpula controlas todo. Se inició, vamos a decir, en distintos sindicatos la reacción contra lo que llamamos la charrificación general del movimiento sindical. Y como se resistieron al charrazo, entonces les promovieron una denuncia penal a él, a Gómez Zeta y a otros dirigentes sindicales ferrocarrileros. Mi papá y sus compañeros organizaron el Partido Obrero Campesino Mexicano, del cual era parte, por cierto, Vallejo, y trabajaban en reconstruir, ¿no? Pues un movimiento democrático. Participamos en el movimiento presentando problemas, ¿no? Y pronunciándonos por las ideas democráticas, una vez que nos iniciamos en el partido. Hasta que en el 59 hubo un nuevo episodio de lucha ferrocarrilera que se resolvió a través de una gran represión. Que lo hizo el gobierno, los distintos gobiernos lo hicieron de manera violenta. Donde fueron utilizados el ejército para aplastar la lucha de los trabajadores, interviniendo en los centros de trabajo, en los locales sindicales y en los barrios de los trabajadores ferrocarrileros. Entró el ejército a todas las instalaciones de ferrocarriles que estaban en todos, ya las oficinas, la policía, y detuvo a los líderes. Un día, después de un año, decide que va a ir a ver a su mamá para verla, punto. Y a pesar de que aparentemente se llamaba medidas para evitar la persecución de la policía, lo siguen y ahí lo detienen. Acusados se llamaba el artículo 145 bis de disolución social. Que inclusive sectores del gobierno denunciaban que ese delito era anticonstitucional, pero lo mantuvieron hasta que el Congreso de la Unión protestó y exigió que se anulara. 11 años preso, en esa prisión larga, que sumada a otras, él creo que sumaba unos 20 y tantos años de cárcel en distintas etapas. Tenía la mitad de su vida en la cárcel, ¿eh? Se le había pasado cualquier cosa, había algo y para adentro, lo
lo encerraban. Desde que yo era muy chica me acuerdo que lo fuimos a visitar. Valentín, con un cierto dejo, diría yo, cierto dejo de orgullo, repetía con frecuencia que todos los gobiernos, con excepción de Lázaro Cárdenas, hasta el gobierno de López Portillo, lo habían metido a la cárcel. Naturalmente que el hecho de que haya pasado más de 14 años en la cárcel lo convierte en un símbolo. Valentín tenía un rasgo, nunca dejó de luchar en cualquier circunstancia. Lo hizo, desde distintas posiciones y trincheras lo hizo. Pero el gobierno no se daba cuenta que Campa no era como los otros líderes que claudicaban, y que Campa se mantendría firme, cualquiera que sean las consecuencias. El partido comienza en el 13 Congreso a elaborar su línea propia. El 13 Congreso es un congreso para remontar lo que el partido había perdido por el estalinismo, que había perdido mucho. Hicimos algunos textos de autocrítica del partido y tuvimos muchos momentos de debate para entender lo que había pasado desde 1940 y para llegar a la conclusión de que esas expulsiones habían sido falsas, incorrectas, perjudiciales para el Partido Comunista, como era la expulsión de Laborde, de Campa y otros que eran dirigentes históricos de este partido. Viene el movimiento del 68. Muy natural de indignación y de respaldo a los estudiantes. Y de los presos políticos eran Vallejo, mi papá y otros compañeros más. Los estudiantes luchaban por libertad y lo expresaban en todo momento. Y yo, claro, veía con una gran emoción esa actitud. Para todas nuestras actividades, libertad de los presos políticos y sindicales era una consigna clave para todas nuestras actividades. Y él estuvo 5 años en Lecumberri y 5 años en Santa Marta, Acatitla. Acusados de 10 delitos, delincuentes comunes, fue el trato que les dieron. El gobierno no quería que yo saliera libre. Y cuando los estudiantes protestaron, el gobierno le dijo a los protestantes: ustedes serán responsables de las actividades de Campa si sale libre por esta protesta de ustedes. Pero tuvo que atender la protesta, porque el movimiento era muy fuerte, no solo entre los estudiantes, sino entre la población en general. Y en ese momento, bueno, acabó el movimiento, ¿se acuerdan, no? Bueno, con el 2 de octubre. Pero después, el mismo Díaz Ordaz derogó el artículo 145 y para 1970 ya salieron de la cárcel Vallejo y mi papá. Y si preguntamos, pues realmente creo que la libertad de ellos se la deben al movimiento del 68. Si no, quién sabe si seguirían ahí, ¿no? Cuando Valentín sale de Lecumberri, en el país hay una situación de crisis política, que es una consecuencia directa de los acontecimientos del 68 y del posterior desarrollo de la izquierda como una fuerza de gran importancia y el surgimiento de la guerrilla. Es en ese contexto en el que se da la salida de Valentín y de Demetrio Vallejo. Bueno, era un contexto, yo le llamo los años de terror,
fue la secuela de la matanza de Tlatelolco, el 10 de junio, y vivíamos en un estado casi de sitio, ¿no? La gran herencia o el gran legado que ha dejado la lucha estudiantil y la dificultad para llevarlo a cabo porque pues siguen los presos en la cárcel, el exilio, el miedo que se instala después de una represión tan brutal como la del 2 de octubre. Y en ese medio se está abriendo un programa y una, creo yo, unas grandes gestas de lucha democrática, de cómo recuperar eso que el Partido Comunista valoró mucho del movimiento estudiantil, su vocación democrática. Tuve la ocasión de ir el día que salió de la cárcel en Santa Marta. Éramos, yo creo que media docena de compañeros, y tengo que decir que me defraudó Valentín en cuanto a su voz. No correspondía la fuerza, la entereza, el vigor de un militante como él, con el acento o tono un poco chillón de su voz. Lo veía uno poderoso, pero su voz era tenue, bajita, a veces tipluda, a veces chillona. Sí, el hombre poderoso que decía cosas fuertes, importantes. A veces la voz parecía para otra cosa. El Partido Comunista decide y asume la lucha por sus derechos políticos. El partido más antiguo de México no tiene derechos. Y la campaña de Campa tenía ese contenido. La lucha por los derechos políticos para el partido, pero pues, para todos los ciudadanos. Fui candidato a la presidencia de la República y hice una campaña nacional muy importante. El PAN no se puso de acuerdo, no pudo presentar candidato por sus contradicciones internas. El PRI contaba con el apoyo de los partidos paraestatales. Y el Partido Comunista sin derechos, sin registro, con su candidato. Y el Partido Comunista no tenía registro después del cardenismo, ¿no? Estaba actuando en la ilegalidad desde décadas atrás, por tanto, y ellos consideran que pueden dar un aporte exigiendo sus propios derechos políticos, que son los derechos políticos pues, para otras fuerzas que han quedado marginadas de lo que era el régimen político, entonces perfectamente establecido bajo el dominio del partido de Estado, del Partido Revolucionario Institucional. Dos candidatos reales, López Portillo y Valentín, ¿verdad? Uno con todos los derechos, con todo el poder, pero en crisis, porque tener candidato único significa que tu sistema no funciona. En consecuencia, la candidatura de Valentín se dio en una coyuntura extraordinariamente favorable, en una coyuntura en que el gobierno y el candidato del gobierno, o sea, López Portillo, no tenían ningún interés en reprimir al Partido Comunista, en dificultar la campaña electoral. ¿Cómo fue la campaña del 76? Una campaña muy entusiasta, sin ninguna clase de recursos. Con Valentín, con Valentín, con Valentín, hasta el fin, hasta el fin. Y recorrió pues el país en una camioneta desvencijada y sin, pero pues, ni pensar con esto de prerrogativas, todo lo que hoy tienen los partidos, no. Lo hizo a pie, literalmente a pie. Haciendo una campaña de propaganda, de mítines y de entrevistas. La campaña electoral fue de masas, en Puebla, en Guadalajara, en otros lugares. La campaña se hizo en un ambiente de mucho ánimo, de mucho optimismo, de concitar muchas simpatías. Mi prestigio aumentó mucho y entonces
los respaldos y los actos de masas a mi favor se incrementaron. Nosotros defendíamos la idea de que el movimiento social debe ser autónomo. Más allá de tener o no registro, porque no tenía registro electoral, no iba a ser contado los votos que obtuviera Valentín Campa. Era una carta muy fuerte de la izquierda comunista para exigir, para abrir camino en esa exigencia de libertades políticas. Pero tuvo otra virtud, el que el Partido Comunista y los que apoyaron a Campa, incluso los trotskistas, apostamos por el cambio político democrático. Y en esa perspectiva la candidatura de Campa fue abrir camino, fue abrir y decirle al país, aquí estamos, exigimos nuestros derechos y tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Y fue un acto enorme de masas y el gobierno quedó en verdadera evidencia. Se da un proceso de democratización política, es la primera vez que les dan el registro para que puedan abiertamente participar. Cuando Valentín llega a la Cámara de Diputados, él considera tarea fundamental llevar ese programa, llevar esos planteamientos, esa voz, digamos, de esos trabajadores autónomos a la Cámara de Diputados. Valentín jugó un papel muy importante porque tenía un gran prestigio, era una gran autoridad política, y tan grande era su prestigio que llegó a ser en una ocasión el vicepresidente del Congreso. Es una fuerza muy minoritaria, son muy poquitos los diputados comunistas y era una coalición además, ¿no? de izquierda, porque el Partido Comunista eso hizo cuando fue su primera participación legal, digamos, en un proceso electoral. Valentín Campa formó parte de un equipo que, a mi entender, fue muy calificado. En esa fracción parlamentaria estaban Arnoldo, Danzós, Otón, Valentín. De los partidos aliados estaba Sánchez Cárdenas, Roberto Jaramillo, y eso mismo hacía que tuviera un gran eco la participación del Grupo Comunista Coalición de Izquierda. Y en ese periodo se van haciendo fusiones. Heberto Castillo había salido de la cárcel, era dirigente de los maestros durante el 68 y formó su famoso partido, el PMT. Entonces el PMT con el ex-PC, que después se transformó en PSUM con otras fuerzas, y luego PSUM con PMS, con Heberto. Y luego de ahí, en el 88, 89, organizamos nosotros, yo ahí participé en la organización del PRD. Mi papá estaba viejo, pero ahí estaba, porque estaba lúcido. Valentín apoyó todo el proceso, incluyendo el PRD. Al final de su vida, todos los jueves, por decir algo, iba a la comisión sindical del PRD. Y en la medida en que podía, hasta el final de su vida, estaba haciendo un trabajo de militancia política. Así era. El gran mérito de Valentín es no haberse quedado en el pasado nunca, sino siempre tomar en su momento la bandera para él fundamental de los intereses de su clase, de sus trabajadores. Y porque era absolutamente recto, incapaz de robar nada, ¿no? Podía haber sido rico. Valentín murió, pues, no en la miseria, pero sí en la pobreza. Fue un hombre que no se enriqueció, que no utilizó, no medró con la izquierda. Según sus últimas declaraciones en la prensa,
era y seguía siendo comunista. Tuvo una virtud que difícilmente encontramos en la mayoría de los políticos en nuestro país, el que fue congruente con su manera de pensar hasta el último minuto de su vida. La gente joven de hoy tiene que plantearse estas experiencias y sería bueno que al buscar las experiencias recurran a Valentín Campa como una fuente, como una fuente viva de cómo se vivió este siglo grande, claro, siglo importante, donde la causa obrera avanzó mucho y fue derrotada. Yo creo que es un tipo, es el personaje que merecería estar en la rotonda de las personas ilustres. Porque hay otros comunistas, Siqueiros, está Diego, pero Campa no. ¿Por qué? Porque Campa es inadmisible. ¡Qué obrero! Él no se hacía para atrás. Él siempre fue firme y limpio en todo. Y en esa medida una figura como Valentín, recuperar su historia, recuperar sus aportes, nos permita ver el México de hoy. No hubo intentos de comprarme, porque como soy muy conocido, el gobierno sabía que era inútil cualquier empeño en ese sentido. Pero sí hubo maniobras para tratar de debilitarnos. Sin embargo, independientemente de que algunos cedieron, nosotros, los del núcleo firme, nos mantenemos firmes en la lucha por la democracia y por el socialismo. De ninguna manera no soy un resentido, sino que soy claro que mi persecución se debe a mis ideas. Y Campa no es una excepción, es un hombre que se muere en la raya, pero no cede en sus convicciones. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.